Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí otra vez los pesados de Falando de Saúde para recomendarles cosas, para contarles, bueno, pues alguna novedad que hay en el mundo de la salud, en fin, todo aquello que tiene que ver con que ustedes puedan vivir más y sobre todo mejor, que ese es nuestro propósito. Así que una vez que les he saludado a ustedes y les agradezco que nos acompañen una semana más, mi querida compañera María, una semana más, bienvenida. Muchas gracias, Ignacio, encantada. Y ahora, como siempre, ella me va a decir de qué vamos a hablar, porque esa es la que manda. Adelante. Bueno, que mando, en fin. Hoy en Falando de Saúde, entrevista con una ginecóloga de La Esperanza del grupo La Rosaleda. A continuación, los espectadores formulan sus preguntas a nuestra invitada sobre el tema de hoy, primer trimestre del embarazo. Por supuesto, hoy no faltará la explicación de la palabra de la semana por el doctor Ignacio Balboa, en este caso líquido sinovial. Y por último veremos un nuevo consejo desde La Rosaleda con el equipo de fisioterapia. En este caso, ¿qué hacer cuando se tienen agujetas? Pues ya ven ustedes, un poquito de todo para que no se aburran, porque si no resultaríamos muy pesados. Así que vamos allá. Hoy nos toca hablar, hablaremos más veces, pero hoy va a ser, digamos, la primera entrega de una serie para contarles cosas que algunas las sabrán, otras no, pero sobre todo se trata de desmitificar y acabar con algunas leyendas urbanas, malos entendidos, que tienen relación con un hecho muy natural. Y el hecho natural es el embarazo. El embarazo a lo largo de toda su duración. ¿Por qué? Pues porque miren ustedes, la ciencia cada vez sabe más y aporta más, pero sobre todo, algunas de las cosas que hemos creído siempre, la ciencia nos demuestra que no son tan verdad y aparecen otros paradigmas. Sí, no se lo voy a contar yo, se lo va a contar un especialista, naturalmente, que ya no es la primera vez que viene, ni será la última. La doctora Raquel Carracedo, que desempeña su función como ginecóloga en la Clínica de la Esperanza, que como saben ustedes, pertenece al grupo de La Rosaleda. Doctora Carracedo, bienvenida. Hola, buenos días, Ignacio. Pues a mí se me ocurre la primera tontería. Ya saben ustedes que más de uno, y más de una, se ha llevado a lo largo de su vida algún susto por aquello y dice, me habré quedado. Y bueno, pues va y se hace el test del embarazo. Raquel, ¿hasta qué punto el test del embarazo, ese que se hace tan a menudo y que a más de uno le pega un susto, qué fiabilidad tiene eso? ¿Qué fiabilidad? ¿Podemos creérnoslo? Pues sí, la verdad que sí. Hoy en día los test que utilizamos para el diagnóstico del embarazo en sus comienzos, la prueba del embarazo que se llama comúnmente, es una prueba de alta sensibilidad, tiene un 99% de sensibilidad. Eso quiere decir que si tienes un positivo en un test de embarazo, tienes un 99% de posibilidades de estar embarazada. Es una prueba que detecta una hormona, la hormona gonadotrofina coriónica, que es una hormona que se sintetiza en el trofoblasto. El trofoblasto es la placenta primitiva, la placenta del primer trimestre. Esa hormona se libera a la sangre y a través de la sangre pues pasa por el riñón a la orina. Cuando la cantidad de gonadotrofina coriónica en orina es 10 miliunidades internacionales o un poquito más, ya nuestros test
el test de farmacia, que es exactamente el mismo que utilizamos en el hospital o en nuestras clínicas, es positivo, pues significa que sí, que efectivamente estás embarazada. Pregunta estúpida, pero necesaria, decía un amigo mío. La fiabilidad, la sensibilidad del 99%. Pero, ¿y qué nos puede dar un falso positivo? ¿Da muchos, da pocos? Pues eso, muy pocos, en un 1% o menos. ¿Qué nos puede dar un falso positivo? Hombre, existen casos raros de algunos tumores ováricos que también producen gonadotrofina coriónica, entonces esta sería detectable en orina y podría suceder, pero es muy rarísimo. Muy raro. Así que ya saben, de momento, si te da positivo, es que estás embarazada. El 99%. Otra cosa, si me permitís, por favor, es el falso negativo. Ese es más frecuente, porque sí que es posible que una mujer embarazada no tenga suficiente cantidad de gonadotrofina en orina, el test de momento no lo detecte, pero sí pasados unos días, cuando haya la cantidad suficiente, pues se positivice. Por lo tanto, si hay una gran sospecha de embarazo y sale la prueba negativa, mejor repetir en una semanita. Ya que lo has mencionado, ¿a partir de qué momento más o menos realmente la cantidad de gonadotrofina coriónica empieza a ser relevante y se puede detectar? En orina, aproximadamente 10 días después de la fecundación. Ya. En sangre ya puede ser detectable antes, pero bueno, los test de sangre ya son unos test que hay que solicitar desde la consulta y no es el test habitual de la farmacia que cualquiera puede comprar si tiene la sospecha de que está embarazada. Claro. Y una vez que, bueno, ya se tiene ese 99% de posibilidades de estar embarazada, ¿cuándo es el mejor momento para concertar la primera visita? En este caso, pues con usted, doctora. Sí, a ver, como dice la frase, sin prisa pero sin pausa. En cualquier momento puedes ya concertar tu primera visita, ya no para hacer pruebas o ecografía, que quizás sea un momento demasiado temprano, pero sí para que tu ginecólogo conozca el nuevo estado como paciente, para que te haga un perfil de riesgo, saber qué riesgo vas a tener a lo largo de esa gestación, para que te haga unas recomendaciones en cuanto a hábitos de salud, hábitos saludables, alimentación, ejercicio físico que debes hacer, relaciones, si puedes tener o no, en fin. Y también para prescribirte pues, los complejos vitamínicos adecuados al primer trimestre del embarazo y que son fundamentales para la embriogénesis, que es la formación del embrión en esos primeros estadios. Hay una cosa que yo desde niño oía, y es que cuando te quedas embarazada los 3 primeros meses lo pasas fatal, lo pasas fatal. Y yo, pues, hasta cierto punto me lo creía y hasta cierto punto no. Luego cada una, además, tiene que vivir su embarazo de manera individual. Pero, Raquel, primero, ¿es verdad que hay que pasarlo muy mal durante el primer trimestre del embarazo? Y segundo, ¿cuáles son los síntomas más habituales durante ese primer trimestre? Bueno, algo mal hay que pasarlo. Porque además son síntomas que son, digamos, no tienen relevancia, pero algunos sí que son difíciles de quitar, incluso con los tratamientos de que disponemos hoy en día. Los síntomas, pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? El primero y más importante es la falta de la regla. Una mujer que es bien reglada, que tiene unas reglas regulares, que ve que hace una semana que no tiene la regla, pues ya debe de sospechar que está embarazada. Pero además de esa falta de regla suelen existir otros síntomas acompañantes, que son, bueno, pues la típica sintomatología gastrointestinal, esa sensación de estómago revuelto permanente, de indigestión, de que no acabas de terminar de hacer la digestión. Eso siempre y cuando no aparezcan los vómitos, ¿no? Que a veces son unos vómitos preferentemente matutinos y que son muy incómodos. Aparte de esta sintomatología gastrointestinal, pues está las molestias pélvicas que se deben a un aumento del flujo vascular y a un crecimiento del útero que estira los ligamentos uterinos y produce pues, ese dolor tipo menstrual. También la ingurgitación mamaria por efecto de las hormonas, las mamas aumentan de tamaño y se ingurgitan, son más sensibles. ¿Qué otra sintomatología? Los mareos, las cefaleas frecuentes. Seguro que a vosotros se os ocurre alguno más, porque son muy comunes y variados, la verdad. ¿Se mantienen durante mucho tiempo? ¿La frecuencia a la hora de mantenerse en el tiempo? Es decir, esa adaptación que el organismo de la mujer tiene a esa nueva situación,
¿cuándo viene a suavizarse? ¿Dura solo el primer trimestre? ¿Se puede prolongar más? ¿Es más corto? Bueno, se puede decir que hay una sintomatología típica de cada trimestre. La sintomatología del primer trimestre es entre las 12 y las 14 semanas, suele aliviarse. A partir de ahí el segundo trimestre es más liviano y luego en el tercer trimestre ya aparecen otros nuevos síntomas más propios de un útero grávido más grande, que comprime estructuras, que desplaza, de un aumento del volumen vascular muy significativo que tiene la mujer, etcétera, ¿no? Pero la sintomatología del primer trimestre, eso entre la semana 12 y 14, pues suele desaparecer. ¿Existen algunos síntomas por los que una mujer deba preocuparse y en este caso pues consultar con su ginecólogo, doctor? Pues sí, yo creo que el síntoma más importante y por qué la mujer debe preocuparse es el sangrado vaginal durante el primer trimestre. Aquí me gustaría decirle a las pacientes que un sangradito pequeño no significa necesariamente que todo vaya bien y un sangrado muy abundante que todo vaya mal. El sangrado es un poquito, ¿cómo decirlo? Una señal de alarma. Una señal de alarma pequeña que te puede avisar. Sí, que te puede avisar, porque efectivamente algunas veces la paciente viene tranquila con su pequeño sangrado esperando a que no le digamos nada, hacemos una ecografía y realmente existe un aborto diferido o un aborto retenido. Sin embargo, mujeres que vienen muy alarmadas con un sangrado mucho mayor, pues en la ecografía se ve un hematoma detrás de la placenta que a la larga acaba resolviéndose y el embarazo pues termina desarrollándose con normalidad. Entonces, ante todo sangrado en el primer trimestre del embarazo, lo mejor es consultar con el obstetra o la matrona. Y otro síntoma que también puede ser especialmente importante es el dolor atípico, el dolor abdominal, que no es exactamente como en la regla. El dolor del primer trimestre del embarazo es un dolor abdominal difuso, continuo. Los dolores lateralizados hacia la derecha, hacia la izquierda, un dolor más tipo puñalada o tipo punzante, pueden orientar a otro tipo de patologías como puede ser el embarazo ectópico o patologías extraobstétricas como una apendicitis. Hay un aspecto que a mí me parece relevante, sobre todo para los que estamos al lado cuando nuestra mujer se queda embarazada, y es toda esa tormenta de emociones y de sentimientos que acompañan al hecho del embarazo, esa repercusión psicológica. ¿Es importante, es tan importante, Raquel? Mucho, muy importante, porque bueno, hay que pensar que el embarazo es el cataclismo hormonal más importante que sufre una mujer, dentro de los distintos cambios hormonales que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida, la menarquia, la aparición de la pubertad, la menopausia. Bueno, pues en el embarazo es cuando los niveles de estrógenos y progesterona se encuentran más elevados y eso por supuesto que tiene sus efectos a nivel psicoafectivo. La mujer embarazada tiene una mayor labilidad emocional, es más irritable, más sensible a determinadas situaciones y comentarios y entonces pues hay que tratarla como procede. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Con mucho cariño, que es lo que hay que hacer siempre, pero especialmente en estos casos. Y comprendiendo muy bien, claro, ¿verdad? Claro. Y en cuanto a la alimentación, imagino que también es un tema muy importante, porque hay también incluso varios mitos de que antes las mujeres engordaban muchísimo y no pasaba nada, ahora se intenta que sea, parece ser 1 kilo por mes. ¿Cómo es esto, doctora? ¿Depende también de cada mujer? Sí, por supuesto, depende de cada mujer. La alimentación es algo clave pues, para toda la salud de todos los seres humanos, pues en la embarazada muchísimo más, puesto que hay un ser humano desarrollándose en su interior. Las personas debemos de tener una dieta equilibrada que lleve pues, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Estas necesidades nutricionales normalmente existen unas cantidades diarias recomendadas por la OMS, que muchas veces cuando vamos a comprar al supermercado los productos pues aparece ahí el CDR, ¿no? Cantidad diaria recomendada. Estas cantidades recomendadas se incrementan durante el embarazo. Y incluso hay algunos principios que deben ser suplementados. Es el caso del ácido fólico, que ya todo el mundo es conocedor que la deficiencia de ácido fólico pues, puede producir determinados, entre un 50 y un 70% de los casos, el déficit de ácido fólico puede producir defectos del cierre del tubo neural, lo que llamamos la espina bífida, y se puede prevenir con suplementos de folatos. La mujer que tome unos 400 microgramos al día de folatos en comprimidos, pues puede prevenir esta patología. También se debe suplementar en yodo. Estamos en una tierra en la cual se consume, o sea, el déficit de yodo en la dieta es importante. Sí. Y entonces el yodo sirve para la síntesis de las hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo neurológico, por lo tanto un adecuado consumo de yodo entre 150 y 200 miligramos al día
puede prevenir pues, alteraciones en este sentido. Y el hierro es otro mineral muy importante que la mayoría de las veces hay que suplementar porque se produce un déficit progresivo a lo largo del embarazo, y además hay que contar que en el momento del parto va a haber una pérdida de aproximadamente un medio litro de sangre, y tenemos que contar con la prevención de esa anemia posparto. En cuanto al consumo calórico, va a depender del índice de masa corporal, y lo que tú decías, el incremento de 1 kilo al mes dependerá del índice de masa corporal del que partamos. Si es una mujer normal con un índice de entre 18 y 24, que es lo normal, pues se deben de incrementar aproximadamente entre 12, como mucho 14 kilos a lo largo de todo el embarazo, y unas 2.000 calorías al día de ingesta calórica son adecuadas. Si el índice de masa corporal es superior o inferior, pues hay que adaptarlo, ¿no?, a las necesidades de esa mujer. Otra cosa que ha variado mucho a lo largo de los años ha sido la recomendación y en algunos casos la proscripción, la prohibición de que la mujer embarazada hiciera ejercicio durante el primer trimestre porque resulta que es que se puede caer el niño. Raquel, ¿qué hay de eso? Pues obviamente es una leyenda urbana, como tú decías al principio. Sí. La mujer embarazada puede y debe hacer ejercicio, y además ejercicios de lo más variado. Puede correr, puede nadar, puede andar en bicicleta, incluso patinar. No hay ningún estudio que demuestre que la realización de estos ejercicios sea perjudicial. Hay atletas que siguen en competición bastante avanzada del embarazo, ¿verdad? Efectivamente. Lo que pasa es que hay que adaptar ese ejercicio a las necesidades de una embarazada. Claro. El ejercicio debe ser preferentemente aeróbico, que como sabes es ese ejercicio en el que intervienen varios grupos musculares de una forma continuada. Bueno, pues debe hacerse fraccionado, no hacer periodos de ejercicio mayores de 15 minutos, beber suficiente agua mientras se está haciendo el ejercicio. Hay que evitar los ejercicios de carga contra cargas importantes, contra pesos importantes. También se pueden hacer ejercicios de flexibilidad y estiramientos, y hoy en día, con toda la cantidad de técnicas que hay, pilates para embarazadas, yoga, etcétera, pues la verdad es que no hay disculpa en que la mujer haga ejercicio físico, y lo que además le proporcionará mayor resistencia física para llevar adelante su embarazo, y sobre todo en el momento del parto, que es un momento donde tiene que poner a prueba todas sus energías. Hay una cosa que a mí me gustaría resaltar respecto a lo que está diciendo la doctora Carracedo, la importancia del ejercicio, porque lo que es todo el embarazo y el parto es un esfuerzo. Y si tienes los músculos preparados para soportar ese esfuerzo, pasan dos cosas. La primera, te resulta más sencillo, y la segunda, y no menos importante, porque eso sí preocupa a muchas señoras, la recuperación después del parto. Es decir, que todo vuelva a su sitio. ¿Me explico, verdad? Pues eso, con mucho ejercicio. Está bien, bien explicado, bien indicado además. Doctora, ¿qué ocurre con la sexualidad? Porque me imagino que tendrá pacientes, ¿no?, o muchos espectadores que ahora están viendo el programa, que pensarán que en el momento en que su pareja se queda embarazada, se terminan las relaciones sexuales. ¿Es un mito también? ¿Qué hay de cierto o de falso en todo esto? Pues en el primer trimestre del embarazo, si todo va bien, si no hay ningún signo de alarma, las relaciones sexuales pueden y deben realizarse con total normalidad. Es curioso que algunas veces es el hombre, el esposo, la pareja masculina, la que tiene más miedo a tener relaciones que la propia embarazada, pero no hay ninguna contraindicación a realizarlas, por lo menos de momento, sin ningún problema. Con lo bien que sienta, además. María, ¿tenemos preguntitas de nuestros...? Por supuesto que sí, que tenemos, claro que sí. ¿Vamos con ellas? Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, todas sus dudas, bueno, todo aquello que se les ocurra a nuestro correo electrónico, a falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren pueden seguir nuestras recomendaciones y ver incluso nuestros programas repetidos a través de redes sociales como Facebook y Twitter. Doctora, ¿comenzamos? Muy bien. Olaya de Santiago dice, doctora, he oído varias teorías acerca del hábito del tabaco durante el embarazo. Hay especialistas que dicen que se puede fumar un poquito porque es peor la ansiedad que produce el evitar fumar, y otros lo descartan por completo. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que la embarazada no debe fumar en absoluto durante el embarazo. Y además me gustaría aprovechar la pregunta, me parece una buena pregunta, para aconsejar a nuestros pacientes que si están planificando el embarazo, que hoy en día la mayoría de las veces el embarazo se planifica, que aprovechen esos últimos meses de decisión para no solamente tomar el ácido fólico, sino también dejar de fumar.
Y así ya cuando se queden embarazadas, pues ya el problema de la ansiedad por la abstinencia pues será mucho menor. Mucho menor. Clara de Ames dice que viaja con relativa frecuencia en avión y si quisiera tener un hijo, ¿qué precauciones debe tomar en este primer trimestre? Bueno, las embarazadas en el primer trimestre del embarazo pueden volar sin ningún tipo de problema y además las compañías aéreas no suelen poner en problemas. La única recomendación que le hago a nuestras embarazadas que les gusta viajar es que vayan a destinos seguros, donde si se produce algún problema, pues puedan asistir a un centro sanitario donde tengan la capacidad y la tecnología suficiente para poder atenderlas, porque muchas veces pues hoy escogemos destinos exóticos, donde bueno, pues bebemos aguas que pues a lo mejor no están en las condiciones salubres idóneas, o bueno, hacemos viajes a lo mejor un poquito de riesgo. Eso debería de evitarlo en general la embarazada. Después no hay ningún problema por coger vuelos. Eso sí, no en el primer trimestre, pero más adelante es recomendable que utilicen las medidas de compresión y que se levante con frecuencia si el vuelo es muy largo, para evitar el éxtasis venoso en las piernas que puede producir pues trombosis, que son potencialmente peligrosas. Muy bien, así da gusto con esa explicación. ¿Y ahora qué nos toca? Tu examen semanal, que ya te veo temblando un poquito hoy, ¿eh? No sé por qué. Es que me da un miedo. Hoy. No sé por qué tienes miedo, porque lo superas semana tras semana, en fin. Líquido sinovial. Cuéntanos qué es esto. Esta es facilita y además me la sé muy bien. Ah. Esta me la sé muy bien porque me ha tocado a mí también. Líquido sinovial. Bueno, primero vamos a empezar diciendo qué es la cápsula sinovial. La cápsula sinovial es una especie de manguito que rodea nuestras articulaciones, no solo la de la rodilla, pero la más conocida es la de la rodilla. ¿Y para qué sirve esta cápsula? Pues esta cápsula lo que hace es producir un líquido que, para que no se salga, lo que hace tres funciones fundamentales. Eso es el líquido sinovial. Y ese líquido se llama sinovia, que viene del griego, de sin, que carencia, y ovia, que se parece al huevo. ¿Por qué? Bueno, pues porque de aquella no había microscopios y cuando veían el líquido sinovial les recordaba, era muy denso, muy clarito, pero les recordaba a la clara de huevo, por su consistencia sobre todo, pues sinovia. Bien, pues ese líquido tiene tres funciones fundamentales. La primera, y la más importante de todas, es que es el método por el cual el cartílago de la rodilla, que no tiene vasos, se alimenta. Pero no solo se alimenta, sino que además se oxigena y además elimina a través de ese líquido los productos del metabolismo de las células que componen el cartílago articular, en este caso el cartílago de la rodilla. La segunda función es que lubrica. Lo que hace es meterse en medio de los dos extremos de la tibia y del fémur y hace que eso resbale y que no se enganche. Naturalmente lubrica todo lo que hay dentro, que son también los cartílagos articulares, y esas piececitas, esos cojinetes que hemos tenido más de una vez, yo he tenido un problemilla, un pinzamiento. Bueno, pues todo eso está envuelto, está regado por este líquido sinovial que hace que resbale y no se bloquee. Y el tercero, y no menos importante también, es que ayuda a amortiguar, sirve de amortiguador literalmente de las cargas a las que sometemos a las rodillas durante el ejercicio o simplemente cuando nos movemos. Así que líquido sinovial es el líquido que hay dentro de las articulaciones que cumple tres funciones, que es alimentar, que es lubricar y que es amortiguar las cargas. Me lo sabía, ¿eh? Porque lo he sufrido. Vaya por Dios, o sea que jugabas con ventaja y yo sin saberlo. Vale, vale. Bueno, y ahora después de esto, ¿a dónde vamos? Pues nos vamos a la Rosaleda a que el equipo de fisioterapia nos enseñe pues cómo podemos tratar las agujetas cuando han aparecido después de hacer ejercicio. ¡Ay, me apunto! Las agujetas es un dolor generalmente que aparece tras algún esfuerzo físico, que antiguamente no se relacionaba con esto, pero ahora se ha demostrado que se provoca una pequeña lesión en la unión del tendón y el músculo. Generalmente es de aparición tardía al deporte o al gesto lesional y es entre las 24 y las 48 horas posteriores.
podríamos realizar pues algún tipo de prevención. Una de ellas sería pues lo que es la incorporación a la práctica deportiva moderada, es decir, progresiva. Y después también la aplicación de hielo post competición sería muy conveniente, tanto bien con un cubito de hielo aplicándolo por la zona en la que creamos que nos van a aparecer esta sensación de agujetas, y luego también con alguna pauta alimenticia, y sería pues a lo mejor añadir algo de potasio antes de esta práctica deportiva, que bien lo aplicaríamos con alguna bebida isotónica o si no con el plátano. Con medio plátano solucionaríamos también parte de esta aparición. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, se nos acabó, yo lo siento, no por ustedes, sino por mí, porque ustedes estarán hartos de oírnos, pero yo estoy encantado de estar aquí, y María, que me acompaña también, así que empezamos con las despedidas. Lo primero, como siempre, es decirle a la doctora Raquel Carracedo que le agradecemos muchísimo su visita, que vamos a abusar de ti para que vuelvas, Gracias, porque encantada. esto del embarazo da para mucho, ya lo verán ustedes, da para mucho, y siempre nos quedamos cortos y nos falta alguna cosita que se nos olvida, por tanto, cuenten que volverá. A mi querida amiga María Almodóvar, que les voy a decir que ustedes no sepan. María, muchísimas gracias. A ti, por favor, que me encanta estar aquí además. Bien, 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 bien. ¿Y a ustedes qué les voy a decir una vez más? Pues que gracias por la lealtad, gracias por acompañarnos, que sin ustedes nosotros no seríamos nada. Así que les esperamos aquí, la semana que viene, si Dios quiere, y ustedes lo tienen a bien. Y hasta entonces, el mejor de mis deseos. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.